llenó de luz, de mucha luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, tu palabra me llenó de luz, de mucha luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Lectura del primer libro de Reyes. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa y salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por Cristo les aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, separado de Cristo por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas, son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas y el Mesías en cuanto hombre es de su raza, estando como Dios por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. De Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, demos
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Pedro entonces le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo: «Desconfiado, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Los humanos somos impetuosos. Los humanos somos seguramente bárbaramente violentos. Los humanos no tenemos paciencia. Los humanos queremos que las cosas se hagan ya, aunque resulten mal hechas. Los humanos no nos damos cuenta de que con lo que hacemos mal hecho, dañamos a los demás y a veces de una forma terrible. Los humanos queremos, como el profeta Elías, hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, a veces respondiendo a la maldad de las gentes, pero sin darnos cuenta de cuál es en verdad la voluntad de Dios. Y nuestro gran trabajo tiene que ser descubrir en nuestra vida la voluntad de Dios, esa voluntad maravillosa que nos lleva a llenarnos de paz, que nos lleva a ser tan tranquilos como Dios mismo, que nos lleva a entender, a comprender, a perdonar, a buscar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, pero a estar plenamente seguros de que no lo vamos a encontrar ni en el terremoto, ni en el incendio, ni en el trueno violento, sino en el viento tenue, muy tenue, que nos acaricia todos los días de nuestra vida. Ahí está parte muy grande del amor, de la caridad de Dios. Y aquí tenemos nosotros parte muy grande de lo que tiene que ser nuestra caridad: una humildad total, una sencillez plena, un amor profundo y radical capaz de cambiarlo todo, pero también un silencio maravilloso que deje que las obras hablen y que permita que esas obras que hablan lleven muchos hermanos a experimentar la grandeza y la sencillez del Señor Jesús. Corresponde hoy la novena de preparación a la fiesta patronal de Santa Clara de Asís, a Bellavista, Parte Alta. Tenemos como tema de reflexión la caridad y tenemos la gran celebración del domingo como eje que tiene que motivarnos y que tiene que hacernos sentir que estamos en la búsqueda de un Dios que es todo amor
todo justicia, todo verdad, todo paz, todo esperanza, todo ilusión. Un Dios al que encontramos en la fe, en ese dejarnos amar por Él sin rechistar jamás, y en ese amar como Dios ama para construir con Dios la más bonita y la mejor de todas las historias. Hemos visto cómo el Señor toca nuestro corazón a través de la primera lectura del libro de los Reyes, a través de esa experiencia del profeta arriba en el monte Oreb, en esa cuevita seguramente donde él intentaba encontrar en medio de sus ánimos fuertes, en medio de su fortaleza, a un Dios que tenía que ser más fuerte que él, a un Dios que tenía que ser mucho más violento que él mismo, a un Dios que reaccionara con fuerza, con energía, a un Dios que se hiciera sentir y que se hiciera sentir con una justicia que hiciera llorar, con una justicia que fuese tan fuerte que nosotros descubriéramos de verdad que Él está dando la batalla por nosotros. Pero el profeta se encuentra con un Dios sencillo, tan sencillo que casi no lo percibe. Un Dios que le acaricia la cara, que pasa por sus brazos, que acaricia todo su cuerpo y que le deja una experiencia maravillosa de la caridad de Dios, su presencia en nuestras vidas, en todos los momentos de nuestra historia. En Francisco de Asís y en Clara queda perfectamente demostrado que Dios se hace presente en cada hermano que conocemos a través de nuestra presencia, en cada hermano que sufre a través de lo que nosotros compartimos con él, en cada hermano que está cansado en las fuerzas que nosotros infundimos en su ser, en cada hermano que se siente alejado de la fe y de la esperanza por el testimonio que dan nuestras obras y por la palabra que da fe de que nosotros estamos obrando y obrando bien. Aquí, en la vida de Clara y de Francisco, es evidente que uno tiene que pensar muy seriamente en lo que hace y en la forma como construye o destruye con eso que uno hace. Este es un fondo maravilloso que tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida para nuestra oración. Lo que yo hago construye o destruye. Lo que yo hago reúne en torno a Dios o dispersa la comunidad. Lo que yo hago hace posible que el Señor muestre, como al profeta, ese vientecito maravilloso que nos acaricia a todos y que nos deja percibir que la humildad es la gran riqueza que permite a cada uno llevar la caridad de Dios a todos aquellos que comparten con nosotros la construcción de la historia. Una vez que hemos entendido todo esto, nos damos cuenta con el profeta que la profecía es más que anunciar catástrofes, que la profecía es mucho más que reclamar por las injusticias que hay. Involucra todo esto y es necesario que el profeta lo haga, pero ante todo, la profecía es testimonio del amor y de la sencillez de Dios. Ese testimonio lo dieron Francisco y lo dieron Clara durante toda su vida, a lo largo de toda su existencia. No fueron vidas largas, pero fueron vidas cargadas de caridad que engendraron siempre esperanza
y que confirmaron en la fe. El mundo se debate en el peor momento de estos últimos 100 años. El mundo hoy, en tantos que están cerquita de nosotros, experimenta la más terrible tristeza por existir con necesidades y angustias, con miedo, con enfermedad y con muerte. Y en medio de todas estas circunstancias adversas, nuestra profecía tiene que ser tan profunda y tan caritativa que tiene que llevarlos a ellos a entender que de Dios no viene ningún mal, que Dios no prueba con la enfermedad, que Dios no prueba con el dolor, que Dios no prueba con la angustia, que Dios no prueba jamás con la desobediencia, que Dios no prueba nunca, nunca, nunca con el mal, con el sufrimiento, con el dolor. Dios prueba con todo lo que es bueno. Nos da todo lo que es bueno para que nosotros lo administremos bien, y si algún día perdemos aquello, Él nos vuelve a dar todo lo que es bueno, porque Dios comprende perfectamente bien, como lo decíamos ayer, que ninguno de nosotros es perfecto. Y ese es otro rasgo de la caridad. Nosotros no podemos uniformar el mundo ni uniformar la iglesia con una sola forma de ser. Tenemos que uniformar el mundo y uniformar la iglesia con un solo mensaje, el mensaje del amor. Tenemos que tener una única exigencia, pero tenemos que entender que no todos van a responder como nosotros esperamos y que no todos van a ser capaces de entender el mensaje como nosotros mismos lo entendemos. La caridad tiene tantas facetas como la pureza, como el servicio, como la entrega plena y total en las manos de Dios, que solamente se da a cabalidad cuando nos entregamos plena y totalmente al servicio de todos nuestros hermanos. Surge aquí entonces el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que también mencionamos ayer, las obras de misericordia. Surge aquí el capítulo 5 de San Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7, el Sermón de la Montaña, con todo su significado. Brotan aquí para nosotros todas las exigencias de la profecía cristiana, del mensaje cristiano, del seguimiento del buen pastor, de la imitación de Jesús, el pastor maravilloso de todos. Aquí es donde nosotros somos capaces de darnos cuenta si estamos cerca de Dios o estamos lejos de Él. Cuando cualquiera de nosotros se une al Señor en la oración y va mostrando cómo está construyendo un mundo totalmente nuevo, cómo está viviendo las bienaventuranzas, cómo está viviendo el sermón de la montaña, cómo está subiendo a la cruz con Jesús todos los días de la vida, cómo está sintiendo que cada hecho de la existencia construye y construye con Jesús realidades nuevas, está mostrando una caridad que deja percibir a todos los hermanos el amor que Dios les entrega a través de nosotros. Yo vuelvo a repetirles y quiero reiterarles muchas veces que tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos puede acercar la gente a Dios o puede apartarla de Él. De que lo que hacemos puede sembrar ilusión y amor, esperanza y confirmar en la fe
a todos los que están junto a nosotros, o puede por nuestras obras no precisamente cristianas, arrancarles la fe, robarles la esperanza y sumirlos en una depresión mayor, en una angustia terrible, bárbara y no cristiana. En la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo nos deja perfilar claramente la idea que aquí estamos nosotros hoy tratando de enunciar. En la carta a los Romanos se nos muestra con toda claridad en este domingo que sobre Jesús no se dice ninguna mentira. Sobre Jesús solamente se expresan las realidades de su vida, y que esas realidades de la vida de Jesús nos tocan de tal manera que nos convierten a la fe y nos hacen totalmente cristianos. La caridad es conocer y conocer íntegramente bien que el mundo tiene dificultades tremendas, que en el mundo cada uno de nosotros es una promesa y también a veces una dificultad, que en el mundo nosotros como buenos cristianos tenemos que ir sembrando la semilla del Evangelio, pero sin violencias, y que tenemos que corregir a nuestro hermano en la tranquilidad de una soledad que nos permita dialogar, de tal manera que nunca un hermano nuestro se sienta ofendido por nosotros por haberlo corregido en medio de la comunidad o donde otros pudieran darse cuenta de la corrección. Clara y Francisco fueron tan profundamente humildes que vivieron en un momento histórico terriblemente difícil. Vivieron en un momento histórico cargado de rechazos, donde a la Iglesia se le hacían infinidad de acusaciones, y donde el único pecado que había cometido la Iglesia era servir y servir de corazón. La caridad tiene consecuencias, y consecuencias de la caridad son la gratitud de muchos para con nosotros, pero también el reclamo de muchos que no tienen en cuenta lo que hacemos para cargar sobre nuestras espaldas la culpabilidad de tantos males que sufre el mundo. El Señor hoy quiere tocarnos y tocarnos de verdad. El Señor nos ama con toda su fe y con toda su esperanza. El Señor quiere de nosotros una respuesta de caridad, de amor, de servicio, de esperanza, de alegría. El Señor nos quiere iglesia, familia suya. El Señor quiere que entendamos que Él nos prueba, pero con todo lo que es bueno, que de Él no viene sobre nosotros ningún dolor, ninguna angustia, que la enfermedad no es una prueba que ponga Dios, pero que sí Él nos ayuda a superarla. Miremos en torno, démonos cuenta de la necesidad que tiene el mundo del mensaje de Jesús. No nos dejemos llevar por ninguna predicación mentirosa, ni nos dejemos llevar por ningún mensaje escandaloso. No nos dejemos llevar por un criterio de juzgamiento y de condena, y no de entregar la mano, levantar y permitir que la gente siga caminando con alegría tras Jesús el Señor. La caridad tiene que ser tan viva y tan operante que cambie la historia del mundo, y la caridad tiene que ser tan radical y tan profunda que definitivamente sea capaz de traer a nosotros la salvación
que Cristo, en nombre del Padre, quiere entregarnos. Que este domingo nos una a todos en la caridad, en la esperanza, en la fe. Que tengamos el coraje de recogernos en oración ante el Señor para darle gracias por todo lo que hemos podido hacer, pero también para pedir perdón por lo que no hemos hecho y por todo lo que hemos hecho mal. Para orar por todos nuestros hermanos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro espíritu, para orar por nosotros y para decidirnos de una vez por todas a ser profetas, apóstoles de la caridad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. La caridad, el amor, son Jesús mismo, y nuestro gran compromiso es llevar al Señor a todos los lugares y a todas las personas donde nosotros vayamos. Un día brillará para nosotros la luz de la plenitud, la luz de la total alegría, la luz del perfecto consuelo, la luz de la paz total. Ese día nuestra caridad hablará por todos nosotros. Que este domingo, regalo maravilloso de Dios, nos haga mejores discípulos del Señor y en esta novena nos permita mirar muy dentro de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en este momento, Espíritu Santo su derramamiento. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirma en ese momento, el Espíritu Santo su derramamiento. Dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna, del agua que le dice a la mujer samaritana, del agua que le dice a la mujer samaritana. Batiendo las palmas con gozo, así te puedo alabar. Batiendo las palmas con gozo, así te puedo alabar. Este gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar. Este gozo que hay en mi alma nadie lo podrá quitar. Como corren ríos dentro de mi ser, como corren ríos dentro de mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío